Muy buenas, soy Roberto Chávez Martín y me piden aquí que les comunique, que les cuente algo de mi vida deportiva, que en este caso la mayor parte de mi vida deportiva fue la lucha canaria. Y mis inicios fueron, yo nací en Santa Cruz de la Palma, aunque llevo muchos años viviendo en Breña Baja. Mis inicios fueron en el Tedote, o como un crío allí, y en esa época pues no teníamos gente que nos enseñara ni nada, sino era pues los grandes agarraban contigo, como hicieron, te ven para acá para calentar y así fueron mis inicios en el Tedote. Y en esa época, al no haber equipos de juveniles, ni de cadetes, ni nada, pues si alguna vez se cuadraba alguna lucha con los equipos de esa época aquí, como el Aridane o el Balta, equipos históricos aquí en La Palma, pues se juntaban allí y se hacían, por ejemplo, encuentros de juveniles. Y ahí estuve yo pues hasta los 12 o 13 años, más bien los 14, que luego por motivos de estudios me fui a Tenerife a los Salesianos, que yo soy salesiano, en el colegio de los Salesianos en Tenerife, allí donde, al cerca del Puente Galcerán, que ya el edificio lo echaron al suelo, hicieron ahora, y ahí estuve cursando estudios y luego de ahí no podía practicar lucha canaria porque estaba interno. Luego de ahí pasé a estudiar maestría industrial en Las Palmas de Gran Canaria, creo que se llamaba la calle Canaleja, donde estaba la escuela de maestría. Ahí, pues también por motivos de estudios, porque allí era por la tarde, los años que estuve allí estudiando, hacía algún pinito que otro, iba a entrenar, por ejemplo, a equipos así de así, porque tenía un hermano viviendo en Las Palmas que se sí era luchador, que estuvo luchando aquí en el Tedote y luchó en la Dargoma también, muy amigo de Milín, de los Emilines de todos y sobre todo de Milín el Viejo, que yo también pues lo conozco, y aunque hace tiempo ya que no lo veo, pues ahí pues iba a hacer algún entreno, pero poco. Y cuando terminé allí en Tenerife no, en Las Palmas, me vine para Tenerife a la universidad a estudiar también allí. Luego, ahí también por motivos de estudios, pero ahí podía practicar algo más. Hice lucha canaria también en algún equipo así, pero no muy aquello. Me dediqué más al balonmano y al baloncesto. Y luego me volví otra vez para La Palma. Y entonces aquí en La Palma pues hice la mili y nada más salir de la mili volví otra vez a luchar y fiché en el San Blas de Mazo. Y ahí estuve luchando unos años y en la época, por ejemplo, de Iraides, el Manchero, me refiero en Las Manchas había un buen equipo cabezado por Iraides, en Mazo estaba pues Raúl León, Camacho, Hermes Pestana y unos cuantos que ya hoy en día algunos faltan y otros pues ya somos mayores ya, porque a pesar de aquello pues uno ya tiene sus añitos. Y ahí estuve luchando en más unos años y luego por motivos de trabajo me tuve que desplazar a la península, a Madrid. Allí ya en Madrid ya me dediqué más a otros deportes afines a la lucha canaria. Por ejemplo, el judo lo volví a reiniciar otra vez porque lo tenía abandonado y lo volví a reiniciar otra vez en Madrid. Y hice algunas competiciones de judo. También me dediqué también a lo que es la libre olímpica, la grecorromana y el sambo, que eran deportes que eran compatibles con la lucha canaria. De hecho, allá en la península coincidí varias veces con Miguel Ángel Tejera, con Santiago Ojeda, con gente de aquí de Canarias que se dedicaban a eso también. Y coincidí varios años que entrenábamos juntos todos los días con un buen amigo y compañero, Santiago Morales, que es muy conocido en Las Palmas como Chago Morales. Él fue olímpico en judo y aparte estuvo practicando lucha canaria, creo que fue en el Guanarteme y no sé, y luego se fue también por motivos de trabajo a Madrid, pero él ya se quedó viviendo allá y se dedicó más al judo y a las luchas olímpicas como la libre, la grecorromana y sambo. Y después de esos años allá, vine otra vez por motivos de trabajo, me vine a Tenerife. Y ahí en Tenerife volví a reiniciar otra vez lo que es la lucha canaria y llevaba yo 3 o 4 días en Tenerife y viene un compañero mío de trabajo y me dice, oye, me dijeron que tú eras luchador. Digo, pues sí. Dice, pues no busques equipo porque tienes que fichar en el equipo mío. Dice, yo soy el secretario de la Unión Deportiva Tacuense y tienes que fichar con nosotros. Dice, sí, sí. Y cogí, me acuerdo que le firmé la ficha y fiché en el Tacuense, donde estuve bastantes años en el Tacuense en Tenerife con mi amigo José María Alparri
y también con Roberto el Mocho, con Teo, con los venezolanos, los dos hermanos, con Sánchez, con Máximo Torres, los hermanos, los Juanis de la Rosa y Berto de la Rosa, así con más gente, con el Guillermo Catire, pero el que es el tío de José María. Y luego en los otros equipos por Tenerife, pues estaba luchando el Palilla, creo que en esa época, no sé si estaba en el Tegueste o en el Esperanza. A ver si me van a olvidar algunos y se van a pelear conmigo. El Berga, Antonio Cruz, mi amigo Antonio Cruz, que cuando voy a Tenerife, pues alguna vez vamos a ver alguna lucha y es. El que nombré antes, mi amigo Roberto el Mocho, que a pesar de ser palmero está afincado en Tenerife. Y estuve luchando unos cuantos años que yo creo que en la época que yo estuve hubieron ahí 2 o 3 años o 4 que el Tacuense era un equipo fuerte a nivel de Canarias, pero muy fuerte. Luego el Tacuense, se hacían equipos filiales del Tacuense para poderse intercambiar luchadores. Entonces luché en el Calvario, que se hizo filial del Tacuense. También luché en el Honduras de Valleguerra, que se hizo filial del Tacuense. Y si no me equivoco, creo que el otro fue el Igara de Cabo Blanco. También se hizo filial del Tacuense y allí luché yo también. Pero yo era un luchador del Tacuense, solo era por los negocios de los filiales y eso, pues yo luchaba ahí. Y de esa época tan bonita en la lucha, pues tengo bastantes recuerdos y anécdotas que algunos me vienen a la cabeza y otros no. Yo uno que le cuento siempre a los chicos, porque yo ahora actualmente soy el entrenador de los cadetes y juveniles del San Blas de Mazo. Le cuento una vez que los luchadores no se tienen que ni siquiera decir ya no lucho más, que no sé qué, bueno, pues y vuelvo a repetir, aunque sea reincidente, no voy a decir el nombre porque igual, luchando en Fuerteventura, salí yo a emparejar y al que le salí, la primera me dio un buen talegasillo. Y entonces me dice Tinito, que era el mandador del Tacuense, dice, muchacho, ¿cómo te tira el chico ese y tal? Dice, nada, digo, ese chico a mí no me tira más. Salí y me dio la segunda, otra vez. Y yo salí de allí pues bastante cabreado, ¿no? Porque me tira un tío que no está ni clasificado ni nada, y pues nada, y yo le digo, le cuento a los chicos eso, digo, eso son cosas que pueden pasar en la lucha, el chico ganó y el grande perdió. Y esas son las cosas así. Luego, después de todos esos años en el Tacuense, volví a la isla de La Palma otra vez. Por motivos de trabajo vine a trabajar aquí a La Palma y fiché en el Candelaria de Mirca. Ahí estuve también unos cuantos años, un equipo casi de familia, donde me acogieron tanto como si fuera el Tacuense en Tenerife. Y con ese equipo pues tuvimos, pues no era un equipo ni para ser campeón ni nada, pero era un equipo para estar entre los 3 primeros. Que en esa época aquí en La Palma, si no me equivoco, creo que había 10 equipos. Y eran equipos pues bastante parejitos y estuve luchando en Mirca, que en esa época pues hay luchadores que hoy en día no están tampoco, lo vuelvo a repetir por la edad, era un equipo casi familiar, pero un equipo con mucha amistad y con mucho compañerismo y todo. Y luego, después de estar unos años en el Candelaria de Mirca, volví otra vez al San Blas de Mazo. Y ahí ya en el San Blas de Mazo también tuvimos unos éxitos bastante buenos, porque era un equipo pues prácticamente de aquí de La Palma, y los otros equipos estaban casi todos reforzados, por ejemplo, lo que eran Las Manchas, Tazacorte, Tijarafe, no, Los Llanos, no, porque Los Llanos el más que anduvo por allí fue Polito y compañía, y eran equipos reforzados con gente de fuera, pero Mazo éramos todos de aquí de La Palma, en la época mía. Y ahí estuve yo, que no me quería retirar, pero siempre me decían que aguantara un añito más, y estuve luchando hasta los 45 años. Y luego ya decidí retirarme de la lucha y me quedé en Mazo de mandador. Pues con la suerte de que el primer año que me quedé mandador hicimos un equipo y es la primera y única vez que ha quedado Mazo campeón de La Palma. Y quedamos campeones de La Palma y luchamos la Liga Regional, que luchaban siempre en esa época, luchaban el primero y el segundo. Y luchamos la Liga Regional y era la única vez que ha quedado el San Blas campeón de la Liga de La Palma. Y luego ahí en el San Blas me aguanté unos cuantos años como mandador
y como directivo, y luego pues ya no queda otra sino retirarse. Y luego pues iba de vez en cuando a alguna lucha, se me iba la afición, no se me iba, y luego volví a coger la afición otra vez y empecé a ir pues prácticamente todos los fines de semana a la lucha. Y entonces los chicos de Mazo querían formar otra vez el San Blas, después de unos cuantos años sin salir a la luz el San Blas, que si yo les echaba una mano, pues les dije que sí, y actualmente estoy como entrenador de los cadetes y juveniles, y ahí nos aguantamos. Y hablando de los otros deportes afines, pues lo puedo decir que son deportes que me mantuvieron para yo no olvidarme de la lucha canaria. Y de la lucha canaria lo diré tengo una cantidad de amigos impresionantes, aunque algunos ya se han ido por desgracia, pero tengo un montón de amigos, pero un montón. Y yo cada vez que viajo por la isla siempre voy a visitar a algunos o incluso por la calle nos vemos y nos saludamos y eso. Esa es la gran gloria que tiene la lucha canaria, que no es un deporte, se diferencia de los otros bien por la amistad, por la honestidad, por el compañerismo y eso, todos los equipos al final puede haber alguna rencilla, pero al final son todos amigos y luego yo no sé qué más decirme porque si me pongo a contar aquí, pues no sé hasta dónde podré llegar, pero yo creo que en resumen, esa es mi vida deportiva. Pues también digo que cuando uno está luchando y es un luchador sin responsabilidades, pues lucha uno más libre, pero ya cuando adquieres alguna responsabilidad en la lucha, pues ya no es lo mismo. Yo siempre decía, Chávez, guárdate un poquito porque si tú caes pierde el equipo, o si no pierde, por lo menos dejas al equipo mermado. Entonces, son cosas que yo se las explico a los chicos, a los cadetes y juveniles, que hay que tener mucha mentalidad y puede caer cualquiera, pero hay que saberse reponer a eso. Y sobre todo, coincido con algunos compañeros que han hecho comentarios aquí. Yo no voy a decir que esta época es peor que la anterior, ni la anterior mejor a esta, pero la lucha ha cambiado un montón. Antes los luchadores, yo por ejemplo luchando nunca llegué a pesar 100 kilos y ahora por supuesto peso un poco más. Pero ahora veo que los luchadores se preocupan más del gimnasio que de hacer pantalón. Y en la época mía eran dos horas y pico de entrenamiento, pero de pantalón, agarra pantalón, agarra pantalón, agarra pantalón. Yo me acuerdo de con Raúl León en Mazo, llegar a las 6:30 de la tarde y estar agarrando pues hasta las 10:30 a las 11 de la noche. Llegar los primeros, irnos los últimos, hacer un calentamiento y luego pantalón. Y creo que eso es lo que se está olvidando en la lucha, que la gente está más acostumbrada a ir al gimnasio y a coger volumen y masa corporal que a hacer pantalón, porque se ven que ya no hay, por ejemplo, luchadores como Gregorio Gil, Domingo Peña, Camacho de aquí de Mazo, eran gente que esos cogían el muslo y mi amigo, eso cogían el muslo y para el suelo, pero es una lucha muy sacrificada. Hoy en día, gente que coja el muslo, de todos los equipos que hay en Canarias, prácticamente casi ninguno, porque es una lucha muy sacrificada y entonces no se arriesgan ahí. Porque no voy a coger yo el muslo que me tocan por dentro y salgo. Entonces la gente lucha más de pie, de frente, luchan con los pies, trapecitos, caderas y luego alguna rareza que se ve más en juveniles que en senior, algún toque por dentro, pero normalmente lo que es cogiditas de muslo y eso que son luchas sacrificadas, eso se ve bien poco. Y eso hay que recuperarlo porque una buena cogida de muslo, tenemos los ejemplos ahí de luchas grabadas de los que nombré antes, que eran excelentes cogedores de muslo y si me remonto más atrás, está Nino Morales, muy famoso por su buena cogida de muslo. El Pala, por ejemplo, son luchadores que yo los vi luchar pequeños, pero son luchadores que eran fuertes, pero cogían el muslo. Se arriesga hoy en día luchadores fuertes, pero no cogen el muslo. Pero sigo diciendo que yo no comparo ni que la época de antes es mejor que la de ahora, ni la de ahora mejor que la de antes. Son dos épocas distintas, cada uno en su época, y eso sí, lo que hay que mantener es que la lucha canaria siga viva, y para que siga viva hay que dar espectáculo. O bueno o malo, pero hay que dar espectáculo.
no sé qué decir más, sino... Yo hoy en día, se lo acabo de decir aquí al que me está haciendo la entrevista, que yo tengo 72 años y creo que a mí la lucha, por si alguien piensa, no me estropeó nada. Yo, por ejemplo, no siento, no tengo los clásicos dolores y eso de una persona de mi edad, pero no me ocasionó ninguna lesión grave ni nada que yo esté ahora mismo perjudicado por eso. Por eso le digo a todos los chicos que si oyen o ven la entrevista esta, que se dediquen a la lucha, que la lucha canaria, entrenando prácticamente todos los días como entrenaba yo, es muy difícil que las lesiones te perjudiquen. Una persona bien entrenada sufre muy poquitas lesiones. Así que arriba la lucha canaria Pues muchas gracias, señor Chávez. Coincido con usted en más calzón y menos estética de cuerpo, que la lucha canaria no quiere fisioculturismo. Necesita luchadores, como dice usted, que agarren muslos, se agachen a coger un tobillo, que ya no hay quien se agache con un tobillo, no hay quien meta el dedo gordo por dentro de los pantalones, ya no ves a nadie meter el dedo gordo por dentro del pantalón. aquí en La Palma se llama eso cogida de moño. Y ya eso ya nadie, todo eso se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿eh? Y la gente le gusta salir muy bien musculado al terrero, pero después de lucha, poca. Hombre, por suerte hay algunos Hay luchadores algunos, que sí son vistosos y eso, pero en líneas generales uno va a una lucha y cuando llega la lucha ya te empieza a aburrir un poco y ya en vez de estar pendiente de la lucha estás alegando con el otro de... Pero bueno, yo de todas maneras te doy las gracias por la entrevista, no sé si a la gente le gustará lo que yo dije o no, pero es la opinión mía. pues muchas gracias, señor Chávez, por los minutos esto que nos ha dado y nos ha enseñado. Y muchas gracias por este momento.